Pues hola a todo el mundo. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos un tema que, bueno, a primera vista podría parecer simplemente ruido de fondo. Hola, sí, el típico programa de la prensa del corazón. Exacto. Un plató de televisión en Argentina, concretamente un fragmento del canal de YouTube Hot Attacks Digital, con colaboradores hablando por encima de los demás. El típico cotilleo de tarde, ¿verdad? Totalmente. Pero lo cierto es que esconde algo mucho más profundo. Eso es. Porque si apartamos un poco todo ese sensacionalismo, lo que tenemos entre manos es una radiografía milimétrica, una visión sobre el precio de la fama, la salud mental en la industria de la música y esa tensión constante entre las celebridades y los medios. Lo fascinante aquí es cómo un solo bloque de televisión de entretenimiento nos sirve de ventana a 4 escenarios completamente distintos. Al analizar estos casos en conjunto, podemos ver las piezas del engranaje que construyen y, claro, con la misma facilidad destruyen la imagen pública de una persona. Y el motivo por el que a la audiencia le resulta tan magnético este tipo de análisis es porque, aunque la inmensa mayoría de quienes nos escuchan no vive perseguida por paparazzis, la forma en que consumimos estas historias moldea nuestra propia visión del éxito. Modifica cómo entendemos el fracaso, desde luego. Sí, y cómo gestionamos nuestras relaciones personales. Para ilustrar esto, el debate en el vídeo arranca con una imagen muy potente. Hablamos de las marcas imborrables y la tecnología que permite, literalmente, borrarlas. El tema de los tatuajes. Eso mismo. Hablan de Candelaria Tinelli. Es una figura muy conocida allí por su amor a los animales, a su familia y sobre todo por tener gran parte de su cuerpo tatuado. Pues la noticia que debaten es que ha acudido a una clínica para borrarse varios tatuajes de la cara, con láser. Una decisión importante, fíjate. Sí, concretamente se está borrando una Hello Kitty y un angelito. Es que la metáfora que se esconde detrás de la decisión de usar un láser en el rostro es profundamente reveladora. Durante décadas, un tatuaje representaba una decisión inamovible. Para toda la vida, claro. Exacto. Nacía de un instante de pura pasión, o de un amor que se creía eterno, o simplemente un acto de rebeldía juvenil que pretendía dejar huella. El hecho de que la tecnología moderna permita revertir algo diseñado para ser permanente, bueno, nos habla del deseo humano de reescribir nuestra propia historia. Y fíjate que el plató no se queda solo en el caso de Candelaria. Enseguida empiezan a salir a la luz anécdotas similares. Mencionan, por ejemplo, a Evangelina Anderson. Que también está pasando por el láser. Sí, está en pleno proceso de borrarse un tatuaje con el nombre Martín, por Martín de Michelis. Y a partir de ahí, el tono del programa se vuelve mucho más cómico. Los colaboradores empiezan a bromear sobre la necesidad de borrar recuerdos de exparejas. Claro, el plato aprovecha para sacar punta al tema. Totalmente. Hablan de un tal Zorgo que también se está quitando cosas. E incluso uno de los presentes confiesa entre risas que se está quitando un anillo tatuado. Y se refiere a su expareja de una forma muy curiosa. La llama una anterior administración. Madre mía. Pero ese humor del plató disfraza una necesidad psicológica muy seria. ¿En qué sentido? Pues en que cuando una persona vive bajo un escrutinio público constante, cada error de juventud o cada relación que no funcionó queda documentado para la posteridad. En Internet, para siempre. Eso es. La posibilidad física de borrar el nombre de un ex de la piel o de limpiar el rostro de diseños del pasado se convierte en una herramienta vital. Es una forma de recuperar el control sobre la propia narrativa. Como decir que esa etapa de la vida ha terminado, ¿no? Exacto. Es un intento de negarse a seguir llevando esa etapa como una etiqueta visual. Pues vale, vamos a desgranar esto un poco más. Porque de intentar borrar el pasado físico, el debate da un giro radical hacia quienes intentan sobrevivir la inmensa presión del presente. Aquí entramos en el tema de la llamada generación de cristal, ¿verdad? Sí, así la denominan en el vídeo. Centran la atención en el éxito prematuro y el colapso emocional. El detonante de esta conversación es un grito de auxilio bastante alarmante del cantante Tiago PZK. Que ahora pide que le llamen Goti. Exactamente. Y para dar un poco de contexto a quienes nos escuchan, este chico venía de sufrir un acoso masivo. Fue duramente criticado e incluso doxeado. Es decir, que publicaron su información personal y privada en Internet sin su consentimiento. Eso es el doxeo, sí. Y todo esto pasó tras usar autotune para interpretar una canción del mítico Gustavo Cerati en el festival Cosquín Rock. Es que ese nivel de exposición, sumado a un ataque cibernético desmedido,
Es el caldo de cultivo perfecto para una crisis. Desde luego. Las redes sociales hoy en día no dejan margen para el error artístico. Castigan cualquier paso en falso con una agresividad totalmente desproporcionada. Y el resultado de ese acoso es un mensaje devastador que los periodistas del programa reciben de madrugada, concretamente a las 2 de la mañana. Leo algunas partes textuales que comentan en el plató porque la verdad es que son escalofriantes. Adelante, te escucho. Tiago escribe: la industria, los artistas caretas y su ego me tienen repodrido. Y aquí hago un pequeño inciso porque al usar la palabra argentina careta se refiere a artistas falsos o hipócritas. Sí, es un término muy común allí. Pues lo más duro es cuando confiesa que el sufrimiento que arrastra desde niño no se lo sanó, cito textualmente, el cuento de la fama. Llega a admitir que hace tiempo que su propia música no le representa. ¡Qué barbaridad! Y dice que se ha faltado al respeto a sí mismo para complacer al resto. A ver, publicar un mensaje con esa carga emocional a las 2 de la madrugada es un reflejo transparente de una crisis de identidad profunda. Si conectamos las palabras de este artista con un panorama más amplio, vemos claramente la trampa del estrellato en la era digital. En el propio debate señalan que alcanzan niveles astronómicos de fama siendo muy jóvenes. Exacto, amasan cantidades enormes de dinero siendo apenas unos 20añeros. El problema principal radica en la falta de herramientas emocionales para gestionar ese tsunami. Y la reacción física de Tiago ante ese tsunami es la huida pura y dura. El programa relata que tras una operación reciente ha tomado la drástica decisión de abandonar la capital. Para volver a instalarse en casa de su madre, en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, busca refugio, contención familiar y volver a sus raíces para escapar de un entorno que él mismo describe como tóxico. La mente de un joven en esa situación es que perciben que han llegado al techo de su carrera de una forma extremadamente rápida. Han cumplido todos sus sueños profesionales antes de los 25 años. Y luego está la presión de las redes. Claro, la industria les exige producir contenido ininterrumpidamente para mantener los algoritmos alimentados. Pero cuando esa validación externa masiva no logra compensar el vacío interno, miran a su alrededor y solo ven el abismo. Literalmente el abismo. La caída parece la única dirección posible después de un ascenso tan vertical. Pues esa sensación de abismo parece estar contagiando a toda una generación de artistas urbanos. En el vídeo empiezan a enumerar cómo el panorama actual se está fracturando por completo. Mencionan la disolución de Los del Espacio, me imagino. Exactamente. Aquel megagrupo musical donde todos estos artistas convivían y colaboraban. Repasan cómo María Becerra fue la primera en dar un paso al lado por diversas peleas, seguida muy de cerca por Emilia Mernes. Es un efecto dominó de manual. Totalmente. También ponen el foco en Duki. Señalan que aunque es un fenómeno capaz de agotar las entradas en estadios colosales, como el River Plate en Argentina o el mismísimo Santiago Bernabéu en España, necesita urgentemente bajar un cambio. Porque su ritmo de vida es insostenible. Cuando uno de los pilares de este ecosistema musical muestra vulnerabilidad, se evidencia la fragilidad de toda la estructura. Y la cosa no queda ahí. Incluso rescatan rumores sobre la cantante Tini, sugiriendo que habría tratado a otra artista, supuestamente Emilia, de víbora. Menudo panorama. Y aprovechan para recordar que la propia Tini ya experimentó este tipo de crisis severas. ¿Recuerdan aquella época en la que se cortó el pelo drásticamente y necesitó alejarse de la música para poder sanar emocionalmente? Todo parece indicar un nivel de agotamiento generalizado en esa generación. Lo que enriquece enormemente este segmento del vídeo es el contrapunto histórico que aportan los presentadores. Cierto, porque ellos son de otra generación. Exacto. Al ser periodistas de una generación anterior, no ven esto como un fenómeno exclusivo de la generación de cristal o de los más jóvenes. Lo comparan directamente con un conflicto de hace décadas. Sí, lo que allí llaman un bolonqui, un buen lío. Eso es, un bolonqui monumental entre las veteranas cantantes Valeria Lynch y Patricia Sosa. Y recuerdan cómo incluso el famoso dúo Pimpinela se involucró en aquella guerra mediática, tomando partido por Sosa. Madre mía, la historia se repite. Esta comparación nos demuestra que las guerras de egos, las traiciones y las alianzas estratégicas en la industria de la música han existido siempre. La diferencia fundamental hoy en día es la velocidad a la que ocurren estas fricciones. Amplificadas por Internet. Exactamente. La hipervigilancia a la que están sometidos estos jóvenes lo cambia todo. Bueno, pues frente a la fragilidad de quienes no soportan esa presión constante, el programa nos lleva a otro extremo de la fama. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante.
Hablamos de quienes llevan décadas conviviendo con la maquinaria de crear rumores. El bloque de Cristian Castro. Sí, introducen el factor Cristian Castro. El plató lanza lo que ellos mismos llaman un rumor internacional vinculando sentimentalmente al cantante mexicano con una DJ argentina llamada Natalia Camilo. La necesidad de los medios de entretenimiento de generar narrativas románticas es simplemente insaciable. Es que siempre buscan lo mismo. Es una fórmula periodística sencilla pero implacable. Si dos figuras públicas, especialmente un hombre y una mujer, comparten un espacio de trabajo, el programa asume que obligatoriamente debe existir una tensión sexual o un romance oculto. Pues la forma en que esta DJ, Natalia Camilo, maneja la situación es digna de estudio. Una de las periodistas del programa cuenta cómo contactó directamente con ella por mensaje. ¿Y qué le respondió? Pues la DJ desmintió el rumor de forma tajante y muy educada. Explicó que su presencia en Miami respondía única y exclusivamente a cuestiones laborales. Había sido contratada para ser la telonera, la encargada de abrir los conciertos de Cristian Castro. Una oportunidad profesional estupenda. Pero atenta al detalle que deja a todo el mundo pensando en el plató. Ella confiesa que decidió no asistir a una reciente alfombra roja de entrega de premios precisamente para evitar suspicacias. ¡Qué movimiento tan revelador! Sí, sabía perfectamente que si pisaba esa alfombra la prensa iba a fabricar titulares relacionándola con el cantante. Su frase para zanjar el tema con la periodista fue directa. Dijo, no estoy en nada con él. Esa decisión de ausentarse de la alfombra roja es brillante en términos de relaciones públicas. Pero a la vez es muy sintomática de un problema estructural muy grave en la industria. ¿Tú crees que es para tanto? Estoy segura de ello. Nos muestra cómo las mujeres profesionales en el entretenimiento a menudo se ven obligadas a gestionar su imagen de manera puramente defensiva. Claro, para que no las encasillen. Exacto. Natalia tuvo que sacrificar un momento de promoción personal valiosísimo como esposar en una entrega de premios simplemente para proteger su integridad profesional. Limitó su exposición para evitar ser reducida por los medios a la simple etiqueta de la nueva novia de una figura masculina polémica. Eclipsando por completo su trabajo como artista. Y el programa, ojo, no se corta en repasar por qué relacionarse con esa figura masculina en concreto puede ser problemático para la imagen de cualquiera. Repasan su historial amoroso, me imagino. Hacen un repaso casi cómico. Recuerdan que Cristian Castro ha mantenido relaciones con una política de la provincia de Tucumán. Bromean con que tuvo un romance fugaz con una periodista que, fíjate, es amiga íntima de los miembros de esa misma mesa de debate. Todo queda en casa. Y lo describen a viva voz como un tiro al aire. Alguien que por definición dicen que no es fiel. Y claro, todo esto deriva en un momento del humor televisivo verdaderamente absurdo. Es que los programas de este estilo suelen utilizar el humor para suavizar realidades incómodas o simplemente para estirar el debate. Pero en este caso el humor llega a un límite surrealista. Uno de los colaboradores, haciendo referencia a la diferencia de edad y al historial del cantante, lanza una broma al aire preguntando si la DJ argentina le va a preparar la mamadera, utilizando el término local para referirse al biberón, vamos. Un comentario terrible. Pues es un comentario que desata a partes iguales las carcajadas y el espanto entre los demás periodistas de la mesa. Es que detrás de esa risa fácil hay una normalización absoluta de la excentricidad de las grandes estrellas. El plató asume que figuras consolidadas como Castro viven en una realidad paralela. Donde las normas no aplican. Exactamente. Donde las normas sociales de las relaciones convencionales no existen. Y donde cualquier persona que se acerque a su órbita debe asumir un rol casi caricaturesco, alimentando, por cierto, esa misma maquinaria de rumores que Natalia Camilo intentaba esquimar de forma tan inteligente. Toda esta presión constante por controlar la propia narrativa nos conduce irremediablemente a la colisión frontal que cierra el vídeo de hoy. Hemos hablado de borrarse tatuajes, de huir a casa de la madre o de esquivar alfombras rojas. Y ahora pasamos a la confrontación directa. El incidente de Eugenia Tobal. Así es. El bloque final del material nos muestra a la actriz y presentadora Eugenia Tobal intentando huir de los reporteros. El escenario es la fiesta de celebración por la grabación de la final del programa MasterChef. Un entorno de celebración, en teoría. En teoría. Pero Tobal, que estaba visiblemente hastiada, rechaza dar entrevistas a la prensa congregada. La cámara capta el momento exacto en el que se sube a su coche, sube la ventanilla a toda prisa y declara estar profundamente agotada del interrogatorio constante. ¿Y qué es lo que le preguntaban con tanta insistencia? Su hartazgo venía por las preguntas sobre su futuro laboral.
Concretamente, sobre si continuaría al frente del programa Escuela de Cocina o si era cierto el rumor de que Rocío Marengo sería su reemplazo. Antes de aislarse en su vehículo, lanzó una frase lapidaria a los micrófonos. Dijo: "A los fans les doy fotos, a la prensa no". Esto plantea una pregunta importante. Esa frase traza una línea divisoria clarísima. Establece a quién considera ella que le debe algo de su tiempo y energía y a quién percibe como una amenaza intrusiva en ese momento. Y lo más llamativo de este segmento es cómo el propio programa expone, sin tapujos, la técnica que utilizan para intentar cruzar esa línea divisoria. El reportero que protagoniza la escena, un periodista llamado Mariano, del mítico programa Intrusos, cuenta en el plató su estrategia. La anatomía de una emboscada mediática. Tal cual, explica cómo intentó aplicar una técnica de ablandamiento. Su táctica consistió en acercarse al coche con un tono sumamente amable, preguntándole primero por su experiencia en MasterChef, felicitándola y buscando que ella bajara la guardia. Para luego dar el golpe. En el instante que consiguió que Tobal empezara a responder de forma relajada, lanzó el zarpazo, la pregunta directa y espinosa sobre su puesto de trabajo. La reacción, claro, fue inmediata. Tobal montó en cólera ante lo que sintió como una trampa y dio por terminada la interacción subiendo el cristal. Esta dinámica entre el reportero y la celebridad abre un debate ético enorme que los propios colaboradores discuten en el estudio con bastante fervor. Plantean un dilema sobre las obligaciones no escritas de la fama. Sí, porque la prensa se defiende, claro. Y tienen su propia justificación, que no carece de lógica dentro de su ecosistema. Señalan que Tobal había asumido recientemente el rol de presentadora principal en un programa de emisión diaria, una apuesta muy importante que el canal necesitaba posicionar de cara al público. ¿Y el conflicto llega por las vacaciones? Precisamente. El conflicto surge porque inmediatamente después de empezar este gran proyecto, ella se marchó de vacaciones. Para la cadena de televisión y para los periodistas que cubren la actualidad del medio, ese viaje supuso una irresponsabilidad o, como mínimo, un movimiento inoportuno. Los periodistas del plató se aferran a ese argumento con uñas y dientes. Insisten en que Mariano, el reportero, no estaba cruzando ningún límite personal. Alegan que era información profesional. Exacto. Defienden que sus preguntas no invadían su intimidad, ni buscaban indagar en sus relaciones sentimentales, sino que eran cuestiones estrictamente laborales. Le estaban preguntando por su futuro en un medio de comunicación de alcance nacional. Aquí es donde verdaderamente se pone a prueba ese contrato no escrito de la popularidad. El debate oscila entre dos posturas muy válidas y complejas. ¿Cuáles dirías que son? Por un lado, hasta qué punto una figura pública, cuyo trabajo depende directamente de la audiencia y de un canal de televisión, le debe explicaciones a la prensa sobre su situación contractual. Y por otro lado, dónde termina el derecho al silencio y a la privacidad cuando el tema de discusión es un trabajo de cara al público. Es complicado, desde luego. Tobal siente que su vida profesional no tiene por qué ser material de debate en un programa de entretenimiento nocturno, mientras que la prensa considera que al aceptar un papel público tan visible, uno renuncia a cierta opacidad sobre sus movimientos profesionales. Es una tensión irresoluble que, al final, captura la esencia de todo el material que hemos explorado hoy. Si hacemos un balance de este recorrido exhaustivo, la verdad estoy convencido de que la amplitud de los temas tratados es asombrosa. Hemos tocado prácticamente todas las aristas de la fama. Comenzamos analizando la necesidad de someterse al láser para borrar tatuajes de la cara en un intento por recuperar una página en blanco. Luego atravesamos el terreno oscuro del colapso emocional de jóvenes talentos que descubren el peso asfixiante de una fama prematura. Pasamos por los esquives estratégicos de la alfombra roja. Sí, vimos cómo mujeres profesionales sacrifican su visibilidad para esquivar la maquinaria trituradora de rumores. Y culminamos presenciando la confrontación física y directa entre una presentadora atrincherada en su coche y unos medios que consideran que su trabajo justifica cualquier pregunta. El valor de analizar horas de televisión aparentemente superficiales reside precisamente en este panorama que acabas de describir. Tras las risas exageradas del plató, los titulares fabricados para generar clics y los angustiosos mensajes lanzados en redes sociales de madrugada, se esconde un ecosistema humano increíblemente complejo. Somos nosotros mismos reflejados ahí en el fondo. Totalmente. Las estrellas que vemos en las pantallas actúan como un espejo cóncavo. Reflejan, a una escala gigantesca y distorsionada, las inseguridades básicas de la condición humana, la búsqueda incesante de aprobación, el pánico a quedarnos obsoletos y nuestro derecho fundamental a reinventarnos y proteger el espacio personal. Es una perspectiva que, francamente, cambia por completo la forma en que consumimos estos programas de entretenimiento.
Ya no es solo cotilleo, es un reflejo social. Para cerrar este análisis, me gustaría dejar en el aire una reflexión, una pequeña provocación para que la audiencia se la lleve consigo y le dé vueltas a lo largo del día. Te escuchamos. Hemos juzgado las reacciones de estos artistas, sus huidas y sus enfados, pero imaginemos por un segundo que cada pequeño error de nuestra juventud, cada vez que solicitamos un cambio de departamento en el trabajo, cada periodo de vacaciones que tomamos a destiempo o cada antigua relación sentimental de la que preferiríamos no hablar, estuviera sometida a un escrutinio diario. Sería insoportable. Imaginemos que un grupo de desconocidos con micrófonos exigiera respuestas sobre todo ello de forma implacable. Bajo esa presión constante, ¿cuánto tardaríamos cualquiera de nosotros en querer subir desesperadamente la ventanilla del coche y huir a toda velocidad? Una pregunta contundente que sin duda nos deja pensando sobre esa empatía que tantas veces solemos negarles a quienes están detrás de las pantallas. Ha sido un verdadero placer desgranar este fragmento mediático tan rico y lleno de matices con todos ustedes. Nos despedimos por hoy, invitando a quienes nos escuchan a seguir cuestionando con ojo crítico y mucha curiosidad los mecanismos ocultos de la fama. Hasta la próxima. Un saludo a todo el mundo y no dejen nunca de buscar lo que se esconde detrás